Para mí, trabajando remoto no es solamente promover el estilo de vida nómada digital, que es el que yo tengo, sino que va mucho más allá de eso. Para mí el trabajo remoto es inclusivo, para mí el trabajo remoto puede cerrar brechas. En Australia hay muchas empresas, no se encuentra talentos. Y las empresas australianas se están abriendo a contratar remoto de otros lugares que necesitan personas que los contraten, ¿no? Entonces, esa es un poco la misión. Hola, soy Magali Bejar y esto es Tiene que haber algo más. ¿Alguna vez te quedaste pensando que tiene que haber algo más en la vida? En el podcast analizamos la historia de profesionales de todo el mundo que se transformaron y viven más alineados a sus valores. Contamos historias y desarmamos cómo lo hicieron. Entérate del detrás de escena y mis recomendaciones mientras construyo Tiene que haber algo más uniéndote al correo semanal en tienequehaberalgomás.com/correo. Estabas escuchando a Raisi Abramov. Ella es de Brasil, emprendedora, nómada digital y fundadora de Trabajando Remoto. En esta conversación hablamos de cómo cambió su forma de pensar a través de los años, lo bueno y lo malo de los viajes, cómo empezó este estilo de vida y qué miedo fue superando. Puedes buscar esta conversación con video en YouTube y redes sociales. Cuando termines, contame qué te pareció el capítulo en @tiene que haber algo más. Hola Reisi, bienvenida a Tiene que haber algo más. Gracias por venir hoy a conversar conmigo. Gracias, Magali. Para mí es demasiada emoción estar aquí compartiendo contigo y tu comunidad. Buenísimo. Arranquemos por hacerme una breve presentación de 15 segundos de quién sos vos. Así vamos a las preguntas de lleno. Mi nombre es Reisa Abramov, soy nómada digital desde hace 7 años. He trabajado con startups internacionales, por ejemplo, como Remoteer, y soy la fundadora de Trabajando Remoto, una plataforma que conecta profesionales latinoamericanos con oportunidades de trabajo remoto en todas partes del mundo. Perfecto, cumplió con los 15 segundos. Sí, ahí estaba Bajo timekeeping. presión. Sí, total. Bajo presión esta presentación. Bueno, contame, la primera parte que quiero saber es, ¿cómo sabías en tu vida anterior a ser nómada digital, vamos como un poco más atrás de estos 7 años, qué indicios tenías de que vos querías tener una vida que incluya viajes? Mira, yo desde chiquitita, yo nací en Brasil, ¿ok? Tú me ves con este acento venezolano, pero eso lo aprendí cuando Del tenía, Caribe. sí, del Caribe, cuando tenía 9 años. Yo me mudé a Venezuela con mis padres cuando tenía 9 años. Llegué a un país completamente nuevo, no sabía el idioma, o sea, no hablaba nada de español. Aparte que también mi familia somos judíos y llegamos a un lugar donde no había una comunidad de judíos, entonces entré a un colegio súper venezolano, sin hablar el idioma, un colegio católico, yo ni siquiera sabía rezar un Padre Nuestro, nada, ¿no? Yo creo que hacer ese cambio tan pequeña, llegar a un lugar tan diferente, aprender otro idioma, ver que existen personas en otro lugar del mundo, a pesar de que Venezuela está al lado de Brasil, pero son culturas bastante diferentes, ¿no? Darme cuenta que hay Ujú. personas que tienen otras religiones, otros idiomas, que comen otras cosas. Yo me acuerdo la primera vez que probé la arepa, yo decía, oh my God, ¿cómo yo nunca había probado esto? ¡Qué rico! Y ahora es mi comida favorita. Yo creo que darme cuenta de toda esa diferencia, ¿no? Del lugar de donde nací, ya me hizo crear como ese gusto por seguir explorando. Dije, ¿qué más hay allá? ¿Qué más hay alrededor del mundo? Y bueno, yo soy muy agradecida con mi familia también porque mis papás les encantaba viajar. Entonces, no sé, por ejemplo, cuando yo tenía 6 años todavía viviendo en Brasil, nos fuimos a Europa, literal, a hacer un viaje de 3 meses. Yo no sé cómo mis papás me aguantaron cuando yo tenía 6 añitos. Entonces sí tengo recuerdos de viajes y lugares diferentes cuando era pequeña, ¿no? Cuando yo me graduó del colegio en Venezuela, hay algo en mí que me decía, ok, ahora, ¿qué vamos a hacer? Obviamente por la situación también de Venezuela en ese momento, yo no veía futuro quedarme ahí, como muchos de mis amigos también ya se estaban empezando a buscar nuevas posibilidades. Y en ese momento me acuerdo que le dije a mi papá, papá, me quiero ir a Estados Unidos a estudiar inglés. Yo en ese momento tenía un inglés muy, muy básico. Y ya había una vocecita dentro de mí que decía, vamos a seguir explorando, vamos a seguir viendo qué más oportunidades hay. Entonces, bueno, yo me puse las pilas, yo siempre sigo como muy pilas en ese sentido y apliqué a un curso de inglés en Estados Unidos y me acuerdo que mi papá no estaba muy seguro, no le gustó mucho la idea que me fuera a los 17 años de mi casa a otro país
Y también, para ser bien sincera, en ese momento yo tenía un noviecito que se había ido a vivir a Estados Unidos, entonces yo, bueno, perfectamente me puedo ir yo también. Entonces por eso mi papá se quedó como que no sé si me gusta la idea. En fin, yo hice toda la aplicación para la embajada y me acuerdo que un día le dije a mi papá, le dije, papá, tengo una cita para la embajada, ya me citaron en la Universidad de Estados Unidos, por favor me puedes llevar a la embajada porque era en Caracas y él se quedó como en shock diciéndome como que, o sea, ya hizo absolutamente todo, o sea, Mm. ya está todo listo. Entonces él me apoyó, me llevó a la embajada. Cuando me mudé a Estados Unidos, ahí empiezo otra vez como que, ahí fue cuando se me abrió totalmente el mundo, ¿no? A conocer personas de todas partes del mundo. Empecé a trabajar también a muy temprana edad, a los 17 años, eh, con trabajo de estudiantes. O sea, me acuerdo que mi primer trabajo fue de mesera en un restaurante peruano en Atlanta, hacía babysitting, entregaba flyers en el shopping mall, o sea, todo. Y eso todo machucando el inglés de la misma forma que yo machuqué el español por un año o dos hasta que lo aprendí, ¿no? Entonces siento que yo siempre tuve como esa fuerza interna de que no me daba miedo explorar como lo nuevo. Y yo creo que eso vino mucho de esa experiencia pequeña que tuve, de irme a otro país tan pequeña, de conocer otra cultura, de darme cuenta que yo sí puedo adaptarme, de que yo sí puedo aprender otros idiomas. Y yo creo que cuando somos niños, no tenemos todas esas creencias limitantes y esos miedos. Y yo puedo decir ahora que con todos los lugares que he vivido y los viajes que he hecho, sí le hago y voy, pero sí la mente a veces te llega y te empieza a contar historias que yo no me acuerdo tener esas historias cuando era pequeña, ¿no? Pero yo creo que para responder tu pregunta, esas ganas, esa vocecita, todas esas, sí, ganas de explorar el mundo, vino de esa experiencia de mudarme de país tan pequeña. Bien, vamos a las creencias limitantes. Contame, o alguna de la cual te hayas deshecho el último tiempo, o el último miedo que venciste. El último miedo que vencí fue de colocar mi cara públicamente en mi proyecto de trabajando Bien. remoto. Yo le tenía pavor, o sea, tú me ves aquí hablando contigo en este momento, pero yo le No, no, tenía, yo te entiendo perfecto lo que me sí, estás diciendo. A mí no me tengo que contar nada. claro, es difícil, ¿no? Porque yo ya de pasada que a mí eso de hablar en público siempre me ha dado miedo. Y te voy a contar por qué, te voy a contar una anécdota. Yo cuando me mudé de Brasil a Venezuela, yo no hablaba español. O sea, yo no me acuerdo ni siquiera tomar clases de español. O sea, y yo me acuerdo que veo videos míos de pequeña, mi papá siempre nos filmaba, y yo hablaba español así, con el acento, hablaba cosas malas, tipo, ¿sabes? Ese acento así. Y tengo algo en mi cabeza, tengo un recuerdo de una presentación que las profesoras me pusieron a hacer, creo que fue el primer año que llegué a Venezuela, y que yo como no hablaba español lo hice en portuñol, en portugués, qué sé yo. Y me acuerdo que los niños se reían de mí y se burlaban Mm. y me decían, esta niña es un alien, ¿qué le pasa? Porque era la única extranjera en ese colegio que no hablaba el idioma y sabes cómo somos como niños, ¿no? Y eso me quedó, esa historia me quedó y yo creo que eso fue como un trauma, o sea, ahorita yo me doy cuenta que para mí fue un trauma que las personas se burlaran de mí cuando yo estaba tratando de hablar en público, ¿no? Y eso me quedó siempre. En Estados Unidos, cuando yo estudié en Estados Unidos, mi universidad, y me acuerdo que tomé una clase de public speaking en el segundo semestre y tenía ataques de pánico antes de entrar a esa clase. Así el nivel del trauma, pero yo en ese momento no tenía la conciencia para entender de dónde venía ese miedo, ¿no? Que venía de esa situación cuando yo era pequeña. Bueno, poco a poco la vida, obviamente, como es de sabia, me empezó a llevar a trabajos y cosas en donde yo tenía que hablar en público, donde yo tenía que hacer eventos online. Y así fue, así fue. En todos mis trabajos yo era la community manager, tenía que hacer presentaciones, siempre con mucho, mucho miedo a grupos pequeños. Y todo vino muy a fuerza cuando me ofrecieron un trabajo en una empresa que se llama Remoteer, que es la empresa pionera de los nómadas digitales en el mundo. Y yo era para ser la community leader, para estar viajando con un grupo de nómadas digitales por 55 nómadas digitales por 12 países en un año, donde yo tenía que estar haciendo todos los eventos, hablando en público, en los coworking spaces. Y yo ahí dije, ¿sabes qué? Llegó
un momento que yo pensé en decirles que no, a pesar de que yo sabía que ese era el trabajo de mis sueños. O sea, me están pagando para viajar por el mundo, algo que yo siempre soñé hacer, y tú le vas a decir que no porque te da miedo hablar en público. Reíse, no. Ahí fue cuando me di cuenta que tenía que superar ese miedo, empecé a hacer terapia, literal, me fui a hablar con un psicólogo, y ahí fue cuando empezamos como que a agarrar Ujú. de dónde viene ese miedo, y me di cuenta que venía de mi niña chiquita, venía de mi niña chiquita Claro. que le tenían pavor a hablar en público. Entonces, cada vez que yo iba a dar un webinar o iba a hablar en público, yo siempre antes abrazaba a mi niña chiquita y le decía, estás bien, lo vamos a hacer bien, o sea, para calmarla, porque yo sabía que yo estaba segura que yo lo podía hacer, que yo tengo la capacidad de hacerlo, pero mi niña no estaba segura. Entonces, eso fue Ujú. un miedo que lo he venido superando, y cuando llegó la oportunidad de crear trabajando remoto, de crear contenido, ahorita somos una comunidad de 120,000 seguidores en Instagram, donde hago lives todas las semanas, de personas que ni siquiera me ven, o sea, le estás hablando a veces a 500 personas que te están viendo y no sabes de dónde te están viendo. Y al inicio eso me sudaba las manos, y sabes que yo dije, qué lindo es cuando uno supera un miedo, porque sabes qué, me di cuenta que lo que más disfruto hacer ahora es hablar en público. Y para mí, yo siempre lo he dicho, un miedo es un deseo al revés. Ok, me gusta. Vamos al momento donde vos viajás, estudiás, volvés a Brasil y tenés un trabajo corporativo, no le quiero decir común, pero en oficina. ¿De dónde sale esta idea de empezar a trabajar remoto y cómo te planteas esa transición? Mira, yo tuve mi primer trabajo remoto de casualidad antes de saber que era un trabajo remoto. Yo cuando me gradué de Estados Unidos, antes de irme a Brasil, en ese momento tenía mi pareja que estudiaba conmigo, y él me propuso irnos a hacer un viaje de 3 meses después que nos graduáramos, ¿no? Y en ese momento fue mucha presión para mí porque yo sabía que yo no me quería quedar en Estados Unidos. Yo tenía mucha presión de que mis padres vieran como que, ay, mi hija, ¿no? Como padres latinos, ay, mi hija se fue a un país de primer mundo y se va a graduar y va a escalar en una empresa y va a trabajar 20 años, porque esas son las expectativas que ellos tienen de uno. Y yo sentía esa presión de, wow, me tengo que quedar aquí porque el American Dream, o sea, qué mal sería que yo luché tanto por eso e irme, pero yo sabía que yo no me quería quedar en Estados Unidos. Entonces, cuando me graduó, ¿Por qué lo sabías? ¿Qué cosas eh, viste? no era el ¿Cuáles estilo fueron de las vida, señales? no era como el estilo de vida que yo quería tener, yo quería seguir explorando y no estaba lista para quedarme en un lugar. Eso fue lo principal. Yo no estaba lista para comprar una casa, un carro, eh, todos esos commitments, no estaba lista Ujú. porque quería la libertad de decidir dónde yo quiero vivir, y algo me decía que no era ahí. No iba con mi estilo de vida. Yo estaba viviendo en Atlanta, me encantó la experiencia, pero a mí me encanta la playa, o sea, yo surfeo, hago free diving. Fui a Atlanta porque se me dio la oportunidad ahí, pero yo me di cuenta en Estados Unidos de que ya yo estaba en un momento en mi vida que yo podía crear mis oportunidades y no simplemente seguir las oportunidades que se me dieran, como la de Atlanta. Ujú. Ok. Entonces, bueno, volviendo al tema, entonces me fui a Centroamérica a viajar, pero antes de irme se me acercó una chica que estudiaba conmigo. Yo estudié negocios internacionales en Atlanta, en Kennesaw State University. Ella se me acerca y me dice, Rey, si tú hablas español y portugués. Y yo, sí, mira, mi papá se está expandiendo a Latinoamérica, tiene un website y lo quiere traducir a portugués y español. eh, ¿Estás interesada? Y yo, mira, yo nunca he hecho una traducción en mi vida, pero yo me manejo los dos idiomas perfecto. A ver qué tan técnico es. La cosa era súper fácil. Y le dije, chévere, vamos a hacerlo. Pero yo tengo un viaje planeado. Y me dice, no, perfecto, porque él no es que tenga una oficina, tú lo puedes hacer cuando quieras, pero la fecha de entrega es tal. Y yo, bueno, nada, me fui. Agarré mis maletas, dejé todo en Atlanta, vendí, lo doné, tal, carro, todo completamente. Yo no sabía qué iba a pasar después de ese viaje. Mi papá y mi mamá casi les da, o sea, quedaron en shock. ¿Qué le está pasando a esta mujer? Se volvió hippie, se va por ahí, por las playas y el mundo corporativo, todo. Casi que les da un patatús, como decimos en Venezuela.
Ujú. Entonces, bueno, yo pasé esos 3 meses viajando y trabajando remoto, pero en ese momento yo sentía que, o sea, yo no lo veía como un trabajo remoto o como algo que pudiera hacer. Yo pensé que había sido como suerte, pero yo creo que fue el universo mostrándome las posibilidades. Bueno, cuando yo terminé el viaje, que nos quedamos sin dinero, por eso terminamos el viaje, me voy a La Italia, mejor razón la para mejor terminar un razón, viaje. tanto que nos quedamos sin dinero, imagínate, que el señor, terminamos en Panamá y queríamos llegar hasta Venezuela en autobús. Todo eso fue en autobús, nada de aviones. O sea, no tomamos, el único avión que tomamos fue de Estados Unidos a México y de ahí fue todo. Toda Centroamérica en autobús y no los autobuses esos con aire acondicionado, los chicken buses, o sea, los chicken buses que ibas con las gallinas, con todos los animales en los, y también haciendo, ay, se me olvidó la palabra, Dedo. En haciendo Argentina dedo, decimos. dedo, haciendo dedo, En haciendo. Venezuela también dicen dedo. Ay, es que ya te lo juro que se me olvidó cómo. Autostop también. Auto-stop, sí, sí, sí. ¿Cómo se dice esto? Bueno, tiene una palabra. En portugués se dice carona, pero no me acuerdo cómo se dice en Venezuela. Tiene una Bueno, palabra chistosa. acá Pero están bueno, múltiples aquí idiomas para todos los múltiples idiomas. oyentes. Y bueno, cuando se nos acaba el dinero en Panamá, estábamos tan cortos que yo llamé a mi papá y le digo, papá, se me acabó el dinero. eh, Necesito que me compres un pasaje a Venezuela, no sé qué voy a hacer después de ahí. Y él, claro, se va a volver a Estados Unidos o algo así. Nada. El señor del hotel nos paga el taxi hasta el aeropuerto porque ni siquiera podíamos pagar eso. Y una historia muy linda es que yo 4 años después volví a Panamá a hacer una diligencia y fui al hotel, busqué al dueño y le pagué le intenté pagar Muy el bien, taxi, le dije, hace 4 años tú me pagaste ese taxi, te lo aprecio mucho, y me dijo, no me lo pagues, vamos a almorzar. Y lo llevé a muy almorzar. bien. Sí. Entonces, bueno, cuando llego a Venezuela, yo empiezo como que a buscar qué más quiero hacer. A mí siempre me ha gustado mucho la parte de impacto social, de sustainability. Y yo para seguir viajando y para seguir excusándome, apliqué a un posgrado en Italia. Y me fui a vivir a Milano, viví en Milano un año, me dieron una beca. Yo siempre buscando becas por todos lados. Papá, ahora me dieron una beca en Italia, me voy a Italia. Y en Italia otra vez hacía trabajo en restaurantes, esto y aquello, y todos los fines de semana me agarraba un vuelo de Ryanair o un tren barato, me iba a cualquier lado, conocí Macedonia, todos los países. Entonces, nada, cuando termino eso, vuelvo a Brasil. Y cuando volví a Brasil, yo quería vivir en Río. Yo dije, yo me fui a Brasil muy pequeña, quiero volver a vivir en Brasil, porque yo soy brasilera. Yo crecí toda mi vida en Venezuela pensando que yo no soy venezolana y que yo soy brasilera, ¿no? Porque mis papás siempre nos hicieron cultivar la cultura. En mi casa no se comía arepa, se comía tapioca, se comía feijoada, todas las otras comidas. Entonces, cuando regreso a Brasil, mi sueño era vivir en Río. Ay, Río, playa, surf, todo. O sea, ¿quién no quiere vivir en Río? Cuando voy a Río, empiezo a aplicar a trabajo, y no me sale nada en Río. No me sale nada en Río, no me sale nada en Río. Una amiga me dice, Reci, con tu background, tú deberías aplicar a trabajos en Sao Paulo, porque Sao Paulo, o sea, hay muchas más oportunidades. Yo decía, pero Sao Paulo, a mí no me gusta Sao Paulo, hace frío, no hay playas muy grandes, o sea, no. Obviamente apliqué a Sao Paulo y quedé en una empresa de Sao Paulo, me mudo a Sao Paulo, yo ahí como que yéndome, ¿no? Yéndome no a un lugar que no me gustaba, solamente porque ahí se generó una oportunidad. Y estoy muy agradecida, obviamente muy agradecida por el tiempo que pasé en Sao Paulo, aprendí muchísimo y yo creo que todo lo que estoy pasando, o sea, si veo mi proceso, todo tiene sentido. Bueno, empecé a Ujú. trabajar para una empresa familiar que se llama Veraca, era la Sustainability Manager, sí conseguí un trabajo en el área que me gustaba, pasaba bastante tiempo en el Amazonas, en Brasil, porque trabajábamos con comunidades indígenas que hacían como aceites esenciales para las empresas de cosméticos, de buruchí, cupuaçu, azaí, todas las frutas exóticas brasileñas, de forma sostenible. Entonces, cuando yo estaba en el Amazonas me encantaba, pero cuando estaba en San Paulo, mi vida era muy caótica. O sea, yo me levantaba a las 5 de la mañana, tomaba 2 trenes en San Paulo que ibas así, o sea, ibas como una cosa de sardina, una lata de sardina. Un autobús, 2 metros, un autobús, 2 horas para llegar, porque yo vivía del otro lado de la ciudad. San Paulo es una ciudad con, no sé, 28 o 30 millones de personas. Pasaba todo el día trabajando, regresaba a la casa, llegaba a la casa a las 7 de la noche, no tenía tiempo para absolutamente nada. Y también el real, el real brasilero, se empezó a devaluar mucho. Y mi sueldo empezó a valer mucho menos. Y a mí lo que más me gustaba hacer era viajar. Entonces yo decía, ¿qué estoy haciendo? O sea, estoy en un trabajo
que es ok, que no me encanta, pero no me disgusta, pero el estilo de vida que estoy viviendo no me está funcionando, no me está funcionando. Entonces, bueno, pero ahí llegaron, obviamente, mis creencias limitantes. Las personas alrededor mío también tenían ese estilo de vida. Yo en ese momento tampoco tenía una comunidad de personas en donde yo dijera, ok, hay una forma diferente, tiene que haber algo más, justamente no tenía como esa idea, ¿no? Y yo en Centroamérica había conocido a algunas personas, pero yo no había conocido nómadas digitales en ese momento. Yo pensé que para viajar por el mundo tenías que ser bloguero de viajes, tenías que ser un súper experto en programación y tecnología, en fin. Todo cambió porque ya yo tenía muchas ganas de ir a Asia, muchas ganas de ir a Asia. Y yo un día estaba, pero lo seguía postergando y aparte tampoco tenía mucho dinero. Yo literal me gastaba todo lo que yo tenía para vivir. Pero hubo una semana en donde estaba súper estresada, se me empezó a caer el pelo del estrés que yo tenía. Yo no estaba haciendo ejercicio, me estaba alimentando súper mal, entré en piloto automático. Y estaba en el metro de San Paulo y me dio un burnout. O sea, yo simplemente me desmayé, me levanté, habían personas alrededor mío, yo empecé a llorar, a llorar, a llorar. Dije, le llamé a mi jefe, le dije, no puedo ir a la oficina hoy, me voy a la casa. Cuando llego a la casa me empezó a dar cuenta de ok, Reise, aquí es donde algo tiene que cambiar. Aquí algo tiene que cambiar, tiene que haber algo más. Y empecé a buscar posibilidades. Me acuerdo que yo dije, me quiero ir, me quiero ir. Siempre había una vocecita dentro de mí que decía, Reisi, hay más, hay más, hay más, hay más, hay más. Y empecé a buscar trabajos voluntarios, proyectos, no sé qué. Y me acuerdo que me di con una página que se llama Escape the City, que creo que todavía existe. En Escape the City había una oportunidad para ir a trabajar en un proyecto en Malasia. Yo ni siquiera sabía nada de Malasia en ese momento, o sea, eso fue en el 2015, 2014. Y yo aplico, ¿no? No era un voluntariado, era un proyecto pago. Era para trabajar con causas sociales en Malasia, era un proyecto del gobierno y empresas privadas, y ya yo tenía como un poco ese background en Brasil porque trabajaba con las comunidades indígenas en el Amazonas, y dije, bueno, vamos a ver, voy a aplicar. Bueno, a los días me llaman, vamos a hacer una entrevista por Zoom, hago una entrevista por Zoom, y al mes quedé. Me dijeron, Rey, si te quieres venir para Bien. Malasia, te vamos a pagar el pasaje, te vamos a colocar en un apartamento con otras personas que vienen del proyecto, porque la idea era traer como líderes jóvenes de todas partes del mundo a trabajar en esos proyectos, ¿no? Y yo al inicio, obviamente, llamo a mi papá, que ya como que, bueno, la niña ya se calmó, ya está en San Paulo, en el mundo corporativo. Y llamo a mi papá, bueno, papá, tengo algo que contarte. Bueno, me voy a Malasia. ¿Cómo así? O sea, casi que les da un infarto. Entonces, bueno, ahí ¿Sabes fue qué? como Ahora ajá. quiero entrevistar a tu papá. Quiero que me cuente Sí, esta historia del otro lado. No, porque viene mi hija cada 6 meses y me dice que se va al otro lado del planeta. claro, Quiero pero ver él ya ese. estaba un poco acostumbrado, ya él estaba como que, ok, whatever, o sea, échale, ¿sabes? Y él sabía que yo estaba infeliz en Brasil, o sea, yo me estaba quejando, lloraba, decía, no estoy feliz acá, es demasiado para mí, esto no es el estilo de vida que quiero, y en fin, no sé, y Malasia fue algo como me dijo, pero ¿qué es Malasia? ¿Qué hablan en Malasia? Y yo, ya bájame ver, ¿qué hablan en Malasia? Ah, hablan malay. ¿Qué religión hay en Malasia? Ah, o sea, yo contándole y yo mientras le contaba, yo lo buscaba en Google porque ni siquiera, ¿cuál es la capital de Malasia? A ver, Kuala Lumpur. Yo no sabía absolutamente nada y yo dije que sí. Yo dije que sí, que eso es algo que me ha jugado. Hay mucha gente que dice, que eres muy impulsiva, pero no sé, yo siento que es mi intuición que me lleva allá. Bueno, ahí estaba Racy, fui y renuncié a mi trabajo. 2 meses después, aterrizando en Kuala Lumpur, Malasia. Bien. ¿Qué aprendiste de esa experiencia de ayudar a refugiados en Malasia? Fue una experiencia muy chévere porque siento que vi toda la cara de Malasia, o sea, fue refugiados y la comunidad de homeless, de personas de la calle, y yo me la pasaba mucho, porque cuando llegamos era como que, ok, ¿cómo hacemos para resolver ese problema, no? Entonces ya querían una solución. Y nosotros dijimos, éramos un grupo, era yo, un chico mexicano, un chico de Hungría, una chica de Malasia y una chica de Egipto. Éramos el grupo que íbamos a hacer ese proyecto. Y yo dije, ¿cómo vamos a resolver un problema si ni siquiera entendemos qué es realmente lo que ellos necesitan? ¿Qué hicimos nosotros? Por el primer mes, era un proyecto de 5 meses.
El primer mes nos las pasamos en la calle y en las noches, porque ahí es donde la comunidad de personas en la calle se reúnen, porque durante el día es tan caliente que están durmiendo en algún lugar. Ellos duermen en el día. Entonces ahí estaba Racy y mi grupo en las calles de Malasia, de Kuala Lumpur en la noche, lo que fue una experiencia increíble, de verdad. Y hay un señor que se llama Uncle, ahí le dice Uncle a todos, tío Amran, que por cierto fui a Malasia 2 años después y lo vi y ya tenía una casa, yo estaba súper feliz, pero en fin. Y él era el líder del proyecto de la comunidad, entonces nos sentíamos seguros con él, íbamos a hablar con las personas, a entender qué necesitaban, exactamente esto y aquello. Y durante el día nos reuníamos con las personas del gobierno, con empresas privadas, entonces fue una experiencia súper linda porque siento que vi toda la cara de Malasia, vi toda la cara de Malasia, ¿no? De las personas de la base de la pirámide que Ujú. estábamos ayudando, el gobierno y las empresas privadas. Fue una experiencia que eh, totalmente, sí, de mucha expansión. Bien. ¿Cómo hiciste para conseguir tu primer trabajo remoto, full time, o sea, tiempo completo en una compañía y que Bueno, lo usaste mientras viajabas? bueno, es que la historia está perfecta porque justamente en Malasia mi sueño era irme a Tailandia. Entonces me voy a Tailandia un fin de semana y estaba en Krabi y en Krabi iba a tomar un taxi con mi amigo mexicano que estaba haciendo el proyecto conmigo, con Luis. Y ahí nos llega una pareja de rusos que están también tratando de tomar un taxi y nos dice, ¿ustedes quieren compartir un taxi? Nosotros vamos para tal lado. Ah, sí, vamos para el mismo lado. Y cuando entramos al taxi, yo les digo, empezamos a charlar y ellos, sí, llevamos X, no sé, un año y medio viajando por Asia y yo, ah, pero ¿qué hacen ustedes? O sea, están como año sabático, ¿cuánto tuvieron que ahorrar? Porque en mi cabeza ellos estaban gastando Ujú. todos sus ahorros. No, somos nómadas digitales. Y yo, ¿en serio? O sea, ¿eres programador? ¿Son blogueros de viajes? No, 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 yo soy copywriter, yo escribo para periódicos en Europa, la chica también era periodista, trabajaba con diferentes empresas como freelancer. Y a mí eso como que, wow, se me abrió la cabeza y me dijeron, sí, aquí hay una comunidad muy grande de nómadas digitales. Yo nunca había escuchado, sí había escuchado un poco de nómadas digitales, pero no entendía mucho qué hacían o pensé que eran, no Ujú. sé, cualquier cosa. Y dijeron, sí, ven al coworking aquí en Krabi mañana. Me dieron la dirección, yo voy y ahí me empiezan a presentar a personas y me doy cuenta que hay personas de todas partes del mundo trabajando remoto en diferentes áreas. Un chico que era americano trabajaba en las áreas de ventas de Microsoft, otra persona trabajaba como soporte al cliente, asistentes virtuales, diseñadores gráficos. Muchas de esas personas, la mayoría eran de Estados Unidos y Europa. Sinceramente, en ese momento no conocí ningún Ujú. latino, lo que para mí también fue como que, seguramente esto es para la gente de los países de primer Primer mundo, mundo. ¿no? Eso es lo que pensamos. Pero en fin, me quedó la chispita y yo quedé en contacto con ellos y o sea, yo cuando quiero algo es que no hay quien me lo saque de la cabeza. Ellos me empezaron a contactar con algunas cosas, me dieron métete a Upwork, empieza a agarrar trabajo freelance, me empezaron a conectar. Yo me creo un perfil en Upwork de traductora y con ellos también, ellos me empezaron a conectar en grupos de Facebook, grupos de Slack, comunidades que yo no tenía ni idea que existían. Y me empezaron a salir algunos trabajos de traductoras que ya yo había hecho traducción, ¿no? Hacía lo poquito. Me regresé a Malasia, hacía esos proyectos, pero yo decía, ¿cómo hago para que esta sea mi realidad? Ahí fue cuando se me abrió la Ujú. puerta y dije, esto es posible, o sea, lo que yo hice en Centroamérica no es tan casualidad, esto existe, las personas hacen esto. Entonces, cuando regreso a Malasia, todavía haciendo algunos trabajos freelancer, un día yo voy a hacer una presentación sobre el proyecto. Y Kuala Lumpur era una de las sedes que Remoteer, que es la empresa que yo trabajé por 4 años y medio, es una de sus bases para nómadas digitales. Entonces, la persona de Remoteer fue al evento, porque era un evento bastante grande. Yo me fui al escenario, conté sobre mi historia, sobre el proyecto. Cuando me bajo al escenario, me dice: Hola, Reisi, yo trabajo en Remoteer. Y yo creo que lo había escuchado, pero algo me resonaba. Tu perfil es perfecto para la empresa, tenemos un puesto de community leader, te animo a que apliques, ponme como referral, como referido. Y yo, bueno, Ujú. dale, voy a aplicar y tal. Bueno, aplico, no sé qué, y cuando me doy cuenta yo, oh my God, o sea, este es como el sueño de lo que quiero hacer. Pero ¿qué pasa? Yo estaba en Malasia, Sí. de verdad es que el proyecto me pagaba muy poco y en Malasia no era como Estados Unidos y Europa que yo podía trabajar en un restaurante o hacer dinero, no, en Malasia yo no podía hacer dinero en ninguna parte, no podía trabajar tampoco. Entonces yo ya me estaba quedando en quiebra.
también. O sea, yo no tenía dinero, estaba súper estresada porque tampoco tenía muchos ahorros de Brasil y yo me doy cuenta que yo estaba tratando de salvar el mundo. O sea, a mí siempre me ha apasionado eso de los proyectos sociales, pero que yo tal vez estaba tratando de salvar el mundo, pero me tenía que salvar a mí primero, de realmente pensar qué quieres hacer, o sea, a qué le quieres dedicar tu vida y cómo puedes monetizarlo, ¿no? Yo llegué a un punto en Malasia que uno se vuelve emocionalmente tan apegada con esos proyectos que yo empecé a dar dinero a la gente o a no tener límites con las personas y eso me empezó a afectar a mí, mi salud mental y mi estrés. Entonces, bueno, cuando me llega esta persona de Remote Year, yo estaba en un momento muy raro porque ya se va a acabar el proyecto, faltaba un mes. ¿A dónde me voy? No me puedo regresar a Venezuela, no me puedo quedar en Malasia, no me puedo regresar a Estados Unidos, no tengo dinero. Entonces yo pensé, ya con mi mente, ¿y si hago un curso para ser instructora de buceo y me mudo a Tailandia? O sea, yo colocando todas mis listas en la cosa y yo sabía que esos trabajos de freelancer no me iba a alcanzar para vivir en Malasia, ¿no? Entonces, bueno, Ujú. cuando yo empecé a manifestar, Dios mío, universo, mándame algo, ábreme la puerta, llega esta persona de Remote Year, pero ¿qué pasa? Yo aplico, hago la cosa, yo súper emocionada, mandé video, expliqué sobre mí, hicimos entrevista. Me llegó un email 2 semanas después, Rey, lo siento, no quedaste porque ya contratamos a personas, pero dejamos, como dicen, dejamos tu currículo aquí para futuras En oportunidades. esta base que nadie lo va a mirar, pero lo dejamos acá para hacerte sentir mejor. Sí, para hacerte sentir mejor. Y yo, ay, sí, gracias. Bueno, ¿qué pasa? Ahí, me regreso, o sea, estoy en el limbo, no tengo dinero, me regreso a Venezuela, a casa de mis papás, pero de una forma de transición, o sea, con mi idea de hacer una transición y pensar, ok, what's next? Obviamente cuando regreso a Venezuela fue muy difícil para mí, porque primero era rectificar y validar que mis papás tenían razón de que, ¿qué estás haciendo? O sea, la estás, perdón la palabra, pero cagando, como decimos en Venezuela. Acá está Eh, permitido. Se puede decir sí, cualquier cosa. la estás cagando, o sea, la cagaste, te fuiste a Estados Unidos, mis amigos también me decían, o sea, yo literalmente entré como una depresión, yo no sabía qué hacer. Y yo seguía trabajando con algunos de mis proyectos freelancer, apliqué a un trabajo en Singapur, pero era un trabajo en una startup en Singapur, pero no me salió la visa, ellos me querían contratar, no me salió la visa, entonces empezó esto de la visa, yo decía, ¿cómo voy a trabajar en otro país si esto de la visa es súper difícil? Ay, Rey, ¿qué vas a hacer? En fin, en fin, en fin. Bueno, yo tengo el pasaporte israelí porque, bueno, mi familia es judía y yo he vivido en Tel Aviv. Y yo digo, ¿sabes qué? Yo me voy a Israel. Me voy a ir a Tel Aviv. Ya yo había estado en Tel Aviv. De hecho, hice una pasantía. Cuando estaba en Italia, hice una pasantía en Tel Aviv. A mí me encanta la ciudad. Es una ciudad que tiene mucha tecnología, muchas startups. Y yo dije, estoy cansada ya de salvar el mundo en el sentido de, me apasiona, pero me tengo que salvar a mí. O sea, tengo que generar dinero, tengo que hacer algo y después ya puedo salvar el mundo. Me voy a Israel a conseguir un trabajo en high tech. Bueno, me fui. Pasé 4 meses en Venezuela, fueron de verdad los 4 meses súper difícil porque estaba como en el limbo y siendo muy juzgada por las personas, pero yo decía, no, Mm. vamos a seguir, no nadamos, nadamos, nadamos para morir en la arena, no. Me voy a Israel, llego a Israel y empiezo a mandar currículo a todos los grupos de Facebook, a LinkedIn, me activé con todo eso. Yo siempre he sido muy activa en ese sentido a mí no me da pena, yo voy, hablo con la gente, iba a todos los eventos en networking, en los coworkings, en fin, me sale un trabajo un mes y medio después que llego a Israel con Techstars, que es una aceleradora de startups de Estados Unidos, que tenía un programa en Tel Aviv con Barclays Bank, que era para acelerar startups de cybersecurity y fintech, que es bastante grande esa industria en Israel. Pero era un proyecto de 4 meses, o sea, yo no sé por qué a mí solo me salían como proyectos de 4 meses, de 5 meses. Era solo un programa de aceleración de 4 meses. Pero entonces, nada, yo me mudé a Tel Aviv y yo todavía sigo con la idea de Remote Year en mi cabeza, porque yo seguía haciendo las traducciones, trabajaba un poquito como project manager en Upwork, pero yo decía, esto no va a ser suficiente para yo tener el estilo de vida que quiero, Ujú. ¿no? Bueno, yo feliz la vida ya en Tel Aviv, por ahí a veces comentaba en los posts de Remote Year, siempre estaba pendiente. Bueno, 9 meses después que ya pasó esto de Remote Year, que mi CV cayó en la base de datos, de alguna forma mi CV apareció otra vez en la mano de la persona de recursos humanos, así de magia, ¿no? Y me escriben, yo ya estaba con mi vida, ¿no? Ya finalmente me había recuperado financieramente, vivía de hecho con un roommate argentino en Tel Aviv, que lo amo, Darío, y estábamos ahí felices de la vida. Me escriben de Remote Year,
Race, estamos volviendo a contratar, necesitamos community leaders para los programas de este año, a partir de agosto, ¿estás interesada? Y yo en ese momento dije, no puede ser, o sea, me están contactando otra vez, bueno, dale, vamos a hacerlo. Apliqué otra vez, pasé por el proceso, me volaron a París, ¿ok? Y es que yo nunca he visto un proceso de selección como el de ellos. Me volaron a París, a mí y a 15 candidatos más, porque ellos contratan muchas personas porque tienen varios tours. Ujú. Nos colocaron en una casa tal cual como un reality show con el CEO, con la persona de recursos humanos. Y sabes, y vivíamos todos, estábamos 4 días en una casa en París, todos, y sientes que te están observando cada movimiento que haces, cada cosa que dices, y te dan como challenges, como, ok, mira, aquí está 100 euros, tienes 1 hora para montar un evento con ese budget, y tienes que salir corriendo y montar, o sea, te lo juro que era como que Wow. nunca había pasado por un proceso así, súper chistoso. Pero bueno, me fui a París, y cuando regreso a Israel, yo pensé que no me iban a dar el trabajo. Y quiero contar una historia aquí, porque yo siempre siento que a veces la cago. Yo cuando estoy en París, ¿no? Que me fui a hacer esa entrevista, resulta que me doy cuenta que un amigo francés que vivía en Brasil, cuando yo estaba allá, estaba en París. Y yo tenía, pero un super crush en él. O sea, te lo juro que me encantaba, ¿no? Pero ya yo me había ido de Brasil, ya casi no nos hablábamos. Me dice, Racing, vamos a salir a tomarnos un trago. Y yo, oh my God, este niño que, o sea, me fascina, me invitó a tomarme un trago en París. Qué sueño. Entonces terminamos todo el programa con la gente, ya la gente se iba a dormir, eran las 9 de la noche. Y yo, miren, yo voy a salir un ratito, ¿ok? Voy a tomar un trago con un amigo aquí en no sé dónde, como a 20 minutos en Uber y luego regreso. Entonces, bueno, aquí está la llave, no sé qué, mañana acuérdate que a las 7 de la mañana vamos a empezar las presentaciones, había que hacer una presentación. Bueno, yo me voy, vamos a tomarnos un trago, entonces ya ahí, porque nunca habíamos podido pasar la parte del friend zone porque éramos roommates en Brasil, entonces como que no queríamos mezclar eso. Pero yo sentía que esa noche sí la íbamos a poder pasar, ¿no? Y yo tenía mucho tiempo esperando ese momento. En fin, empezamos a tomar, me dice, ay, un amigo tiene una fiesta, me voy de fiesta, son las 3:30 de la mañana, yo estoy con él en la fiesta y me llevo el reloj y yo, Racy, ¿qué estás haciendo? O sea, has esperado 1 año y medio por este trabajo y la estás cagando, brother, vete a la casa, duerme. Bueno, llego a la casa, borracha, obviamente, a las 3:30 de la mañana. Y cuando voy a entrar me doy cuenta que para entrar a la casa como tal hay una puerta de acceso con un código y yo no tengo ese código. Y yo, oh my God, mi Oh. celular, batería muerta. Y yo empiezo a tocar, o sea, haz de cuenta que la casa tiene una ventana y yo empiezo a tocar la ventana que está más cerca al cuarto donde me estaba quedando con otra chica, ¿no? Para que ella abriera la puerta. Bueno, la que abre la puerta es la chica de recursos humanos. Fue la que escuchó que yo Oh. estaba tocando. Abre la puerta y yo, oh my God, I'm so sorry. Y ella como que ahí me miraba medio dormida. Y yo, ay, Dios mío, ya la embarré. Bueno, me baño, me acuesto por 1 hora, me levanto, doy la presentación. Al día siguiente, esa noche ya me iba y me voy en el vuelo. Y yo, Dios mío, Racy, o sea, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, era tan fácil solamente hacerlo y ya no. Deja de seguir tanto tu intuición y ser tan impulsiva. Bueno, cuando llego a Israel, ya yo empecé a buscar otro trabajo porque ya se iba a acabar con Techstars y ya yo pensé que no me lo iban a dar. Bueno, a la semana recibo un mensaje de Andrei, que era uno de los managers. Rey, si podemos hacer una llamada. Yo, ¿esta gente para qué va a hacer una llamada para decirme que no voy a quedar? Que me diga por un email y ya. Cuando me dice la llamada, me dice, hola, mía, Rey, si quedaste, te queremos ofrecer el puesto. Yo quedé como que, ¿qué? Te queremos ofrecer el puesto de Program Leader. El tour empieza en agosto en Croacia, pero te vamos a mandar a Serbia a entrenar con otro programa. Vas a ir 4 meses en Europa, 2 meses en África y 6 meses en Latinoamérica. Y, y nada, y empezó todo. Y muy chistoso porque después de un tiempo yo le pregunté, Andrei, ¿por qué ustedes me contrataron? Yo nunca pensé que ustedes me contrataron por lo que yo hice. Me dijo, Rey, sí, es que necesitamos justamente personas con tu perfil, personas que tengan energía, que salgan, se diviertan, pero que lleguen y se levanten al día siguiente y hagan la mejor presentación. O sea, tú eres el perfil perfecto para ese trabajo. Y yo quedé en shock. Era obvio por tu tolerancia a no dormir y seguir rindiendo. Sí, total, Oh. total. No sé si pudiera hacer eso ahorita, eso fue hace No, unos bueno, años ya está. atrás.
Un pequeño corte de nuestros patrocinadores. ¿Estás aburrido del catálogo de Netflix en tu país? ¿Por qué no mirar las series disponibles en otros lugares? Usando NordVPN estás a un clic de distancia. Sin necesidad de viajar, puedes cambiar tu ubicación virtual y acceder al programa que quieras. Una VPN es una herramienta que te permite proteger tu conexión mientras navegas por internet. Con una VPN, que es una red privada virtual, puedes encriptar todos los datos que envías o recibís a través de internet. Así resultan inaccesibles para terceros que intenten interceptar tu conexión. Esto te permite navegar de manera privada y mantenerte lejos del alcance de posibles ciberataques. Usando el link nordvpn.com/algo más, recibís un descuento. Comprando el plan de 2 años, te regalamos 4 meses. NordVPN tiene una garantía de 30 días donde te devuelven tu plata. Podés probarlo. Si te sirve, genial. Si no, puedes poner tu devolución sin problemas. Gracias NordVPN por patrocinar este episodio. Fíjate en el link nordvpn.com/algo más para empezar con tu suscripción hoy. Ahora sí, volvemos con la entrevista. Y después de años de viajes, ya sabemos, ¿no? Todo lo lindo que tiene viajar. Quiero saber para vos cuál es el lado B de los viajes. O sea, el lado no tan positivo. No tan positivo. Mira, para mí fue muy claro, esa experiencia de Remote Year de viajar un año fue la mejor experiencia de mi vida, pero fue la más desafiante. Yo no sabía que iba a tener tanta responsabilidad, 55 personas, que tú básicamente eres la babysitter. O sea, personas que tienen más, habían personas de 40 y tanto, yo tengo ahorita 35, en ese momento tenía 29 años cuando empecé con ellos. Y era mucha responsabilidad, muchísima responsabilidad. Estabas trabajando 24/7. Me acuerdo que... Y otra cosa, estás viajando con tus clientes. O sea, es una línea muy fina entre tus amigos y tus clientes. Yo por los primeros 3 meses, yo no salía de fiesta con ellos, ¿no? Porque obviamente es un programa de profesionales, personas que trabajan de casa, pero que quieren viajar por el mundo. Pero hay mucha parte social, hay mucha fiesta y eso. Y yo los primeros 3 meses no quería posicionarme como una autoridad, como la program leader, y que ellos me respetaran. Entonces los primeros 3 meses me alejé bastante, o sea, estaba haciendo solamente mi trabajo y luego ya se vuelve un poco difícil porque también te sientes sola, ¿sabes? Estás viajando, te sientes sola. Y ahí ya, bueno, somos amigos, pero son mis clientes. Esa línea era muy fina porque de repente, te voy a dar un ejemplo, cuando nos íbamos ahí de Marruecos, pasamos el 31 de diciembre en Marruecos, el 2018, yo organicé todo, ¿no? La organizadora de todo, éramos dos, Sara y yo. Yo era la community manager de experiencia, ella era la community manager de logística, menos mal, porque yo no hubiera podido darle con la logística de los apartamentos, que no hay agua caliente, todas esas cosas. Yo hacía las cosas divertidas, por ejemplo. Pero era mucha responsabilidad. Y al día siguiente ya teníamos que viajar a Sudáfrica, a Cape Town. Bueno, resulta que el transporte no llegó, perdimos el vuelo, yo con un guayabo, un ratón, no sé cómo le dicen ustedes en Argentina, guayabo, ratón, resaca gigante. Y yo llego al aeropuerto y claro, todos conmigo rumbeando el día anterior, pero cuando hubo problemas todos me miraban, Reisi, ¿qué pasó? Tienes que resolver. Entonces te das cuenta de que son tus amigos y la puedes pasar bien, pero es tu responsabilidad. Entonces para mí fue muy difícil tener esa responsabilidad. Sentía que yo estaba viviendo para los demás también. Estaba también yendo a lugares que nos mandaron a Bulgaria en diciembre, o sea, a menos 40 grados. Y eso fue un mes muy difícil porque las personas, no había mucho que hacer, las personas estaban como tristes, ¿no? Porque justamente Remote Year decimos que los primeros 3 meses es el honeymoon. Todo el mundo está feliz. Pero después de los 3 meses entramos, y eso lo vemos en todos los programas. Yo llevo 5 años en Remote Year y lo vemos en todos los programas. Y entras como en un deep, ¿no? Y es la program leader la que tiene que ser la psicóloga y hablar con la gente y todo. Entonces es bastante responsabilidad. Entonces nos mandaban a lugares a veces que era como también lidiar con las expectativas de las personas. La mayoría de las personas son americanos con un estándar muy alto. Llegamos a Cape Town, por ejemplo, y Cape Town tenía un problema muy grave con agua y solo podías tomarte una ducha de 2 minutos y la gente se quejaba. Y yo decía, brother, o sea, dale gracias a Dios que te puedes bañar. Hay muchas personas aquí que no te puedes bañar. O cuando llegamos a Argentina, porque estuvimos un mes en Córdoba y un mes en Buenos Aires, ¿no? Ellos en shock
Porque el horno en Argentina es el horno de gas, ¿sabes? El que lo Ajá, prendes con un fósforo y tienes que tirarle fósforo así para que la cosa se sí. prenda. Todas las quejas que de esto es súper inseguro y yo, estás en Latinoamérica, así se utilizan en Argentina las cosas, así es el horno. Y yo Claro. iba a la casa y le hice un tutorial, mira, agarras el fósforo, lo prendes así Oh, y lo tiras. Entonces, yo creo que claro. es eso, lidiar con las expectativas de las personas que son muy altas alrededor del mundo, tener tanta responsabilidad y sentir de que estás viviendo para los demás. Ujú. ¿Por qué nace trabajando remoto? ¿Perdón? ¿Por qué nace, Ah, o sea, pasas años trabajando en Remote Year, ¿por qué empieza tu proyecto trabajando remoto? bueno, yo después de un año de community leader, mi jefe me dice, ¿quieres hacer otro año más? Y yo, no, thank you, but no, ¿no? Y claro, a mí me encantaría seguir en remote year, pero yo tenía la creencia limitante. Todas las personas que estaban en la parte corporate, o sea, trabajando remoto, que no era on the ground, no había ni un latino. Yo fui la primera latina en ser contratada por Remote Year para viajar por el mundo. Teníamos el City Manager de Buenos Aires, City Manager de Ujú. Medellín, pero la que estaba tipo viajando era yo. Y en el mundo corporativo, o sea, en marketing, sales, products, todo eso, no había ningún latino. Entonces yo, ay, yo no sé por qué me van a contratar y tal y tal. Entonces ya cuando faltaban 2 meses para terminar el tour, yo empecé a aplicar a trabajos en la industria de travel, de viajes en remoto, y quedé en una empresa que se llama Pana Travel, que hacen como viajes corporativos para hacer customer support. Y dije, bueno, empiezo con eso porque en ese momento yo lo que quería era irme a una playa donde no hubieran seres humanos. O sea, después de lidiar tanto tiempo, me fui a Puerto Escondido. Pero mi jefe me dice, Reisi, hay un puesto en el equipo de onboarding de Remote Tier, ¿por qué no aplicas? Y yo, bueno, voy a aplicar. Bueno, aplico, no sé qué, yo con la mentalidad de seguro no quedo, o sea, hay muchas personas que son mejores que yo en la empresa. Era un puesto que se contrataba solamente interno, ¿no? Para program leaders y Ujú. todo. Y resulta que sí quedé como onboarding, empecé como onboarding, especialista de onboarding, y para mí eso fue mi gran paso porque ya ahí sí estaba trabajando 100% remoto. Y eso era realmente lo que yo quería. Entonces me fui a México, luego me fui a Bali y estuve ahí como dos años en ese puesto que me encantó. Pero ¿qué pasa? Llega la pandemia, llega el 2020. Remote es una empresa de viajes y eso fue un caos. ¿Tú te imaginas tener a grupos de personas en todas partes del Oh, mundo que se quedaron presas en Marruecos, en Colombia, en Perú? ¿Tú no. te imaginas el nivel de estrés de lidiar con eso? Yo me acuerdo que yo estaba en Bali en ese momento y yo decía, oh my God, no, pues yo me quedaba hasta las 5 de la mañana por la diferencia de horario, trabajando todos los días resolviendo el problema de todo el mundo. Y empezaron a hacer recorte de personal. ¿No? Ah, mira, nuestros inversionistas dijeron que tenemos que hacer esto, entonces ya, mandaron como a varias personas. Y yo, ay, me salvé de esta primera ronda, vamos a ver. Después nos empezaron a recortar el salario. Yo creo que muchas personas pasaron por eso. Y luego nos venimos a Australia a visitar a la familia de mi pareja, que es australiano, nos conocimos en Bali. Y cuando estoy en Australia, la empresa dice llamada de todo el mundo, me dice, mira, vamos a tener que parar las operaciones, así que todo el mundo se queda sin trabajo. Y yo en shock, porque yo decía, todo en mi vida ha cambiado tanto, o sea, yo vivo en México, en Bali, en Kuala Lumpur, en Australia, y lo único cierto y estable que tengo es mi trabajo remoto, o sea, es lo que me permite tener ese estilo de vida. ¿Cómo voy a hacer yo para conseguir un trabajo en media pandemia? ¿No? Entonces, nada, estoy en Australia, estoy así como un poquito en shock, pero ¿qué pasa? Mucha gente empezó a perder su trabajo y me empezaron a escribir, Reisi, pero ¿cómo tú haces para viajar por el mundo? Ya yo publicaba un poco en mis redes sobre mis viajes y la gente decía, pero ¿cómo haces tú para viajar? Pero yo nunca compartía mucha información porque yo estaba en mi mundo de remote year, disfrutando mi cosa, o sea, nunca pensé en compartir ni en hacer blogs ni nada. Y yo empecé a compartir información en mis redes, o sea, en mi personal, sobre los de freelancer. Y yo en Remote Year, mi papel en el equipo de onboarding era justamente ayudar a las personas a hacer la transición al estilo nómada digital, ¿no? Dónde buscar trabajo remoto, si no tienes un trabajo remoto, qué empacar, cómo mantenerte productivo. Entonces empecé a compartir varios de los tips en inglés, en español. Y yo también me empecé a dar cuenta en Remote Year que la mayoría de los nómadas digitales no son latinos,
son de Estados Unidos, son australianos, son europeos, Ujú. ¿no? Y siempre tuve esas ganas y esa pregunta de decir, pero ¿por qué si en Latinoamérica hay tanto talento, no hay tantas empresas contratando remotos, antes de la pandemia? ¿Por qué nosotros los latinos no estamos más activos en este mundo, ¿no? Entonces siempre me quedó eso. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Voy a empezar a compartir en mis redes para mis amigos, para la gente de Latinoamérica. Y se empezó a volver un poco viral, o sea, amigos de amigos lo empezaron a compartir, entonces me llegaban personas, Rey, si me puedes hacer asesorías, y yo, pero asesorías, bueno, mira, yo nunca he hecho asesoría, pero hágale, vamos a hacerlo, yo tengo el conocimiento. Y, y ahí fue como es que se empezó a abrir las puertas, ¿no? Y en ese momento yo obviamente preocupada por el dinero, qué voy a hacer, a dónde me voy a ir. Ahora tengo mi pareja australiana que me dice, bueno, cualquier cosa nos quedamos en Australia, yo estoy trabajando, yo te puedo apoyar, pero uno igual cuando es así que no tiene un lugar fijo, o sea, perder un trabajo no es menos porque estás en cualquier parte del mundo, es difícil, ¿no? Muy Ujú. estresante. Entonces, bueno, empezó eso de las asesorías, empecé a mover mis redes, no sé qué, y empezó a llegar tantas personas que yo dije, ¿sabes qué? Voy a crear un curso online, voy a crear un programa online. Entonces, bueno, estuve 3 meses durante la pandemia, el lockdown. Yo dije, tengo dos opciones, o me pongo a llorar y a victimizar de que perdí el trabajo de mis sueños, de que era todo perfecto, me habían ascendido, me estaban pagando más, yo vivía en Bali, o sea que el dinero me rendía un montón. Ahorita estoy en Australia, otra vez sin trabajo, en el limbo, medio de la pandemia, ¿qué hago? Y yo dije, ok, o lloro o me pongo las pilas. Y me puse las pilas, me puse a grabar el curso, me puse a hacer un curso de cómo hacer un curso. Muy bien. Me puse a aprender todas las cosas online, agarré algunos clientes freelancer también, pero también ya decía, ay, ya yo, o sea, después de pasar por un puesto tan alto de directora de onboarding, no, en ese momento era onboarding manager. No quería estar haciendo trabajo freelancer aquí, allá, como que ya no era lo que me apasionaba. Entonces, bueno, empecé a crear trabajando remoto, creé un programa online, empecé a crecer la comunidad y nada, pero al inicio fue difícil porque obviamente no es algo que estaba totalmente monetizado. Yo estaba viviendo en ese momento, nos quedamos en Australia atrapados y no era algo que me alcanzaba para vivir. Entonces fue un momento Ujú. muy estresante. Claro. Y yendo más adelante, ¿no? Vamos al 2022. ¿Por qué decís, cómo haces la transición de volver a Remote Year y decir, dejarlo, una vez que Remote Year lo adquiere Celina, entonces me imagino que hay un montón de cosas cambiaron, vos volvés a trabajar ahí, y cómo haces la transición de Remote Year versión Celina a full time trabajando remoto? Bueno, yo un año después de que Remote Year cerró, que yo estaba con trabajando remoto, todavía sin monetizarlo. Ah, sí, yo creé un e-commerce, mi pareja y yo creamos un e-commerce online que al inicio funcionó, después no nos funcionó, perdimos dinero, aparte que hasta terminamos la relación por un tiempo, porque empezamos un negocio juntos, no nos funcionó. Hay gente que sí le funciona trabajar juntos, a nosotros no nos funcionó y de hecho colocamos esos límites que ya no trabajamos juntos. Pero nos fuimos a México, cuando terminamos me fui a México, luego él vino, nos reconciliamos y yo cuando estaba en México ya entré como en un momento tipo, ¿qué estoy haciendo? O sea, estoy con trabajando remoto, pero no logro monetizarlo, estoy otra vez como contando los centavos Ujú. para vivir. Y yo decía, ay, pero es que no quiero buscar otro trabajo remoto, yo sí quiero hacer esto, yo sí quiero que esto funcione. En fin, yo empecé, ay, universo, yo soy muy de manifestar, me fui a la playa en Puerto Universo, ayúdame entonces a conseguir un trabajo remoto que sea tan bueno como Remote Year, que me dé la flexibilidad, que no me tome mucho tiempo, bla, bla. Bueno, un mes después de eso ya yo había empezado a aplicar a trabajo remoto, tuve algunas entrevistas, una empresa de cripto, me acuerdo que me quería contratar, pero yo, ay, no me gusta el cripto, no sé, esto no es para mí, como que nada me gustaba, no lo sentía. Un mes después me escribe Sam Persing, que es uno de los fundadores de Remote Year, y dice, Racy, nos compró Celina, vamos a empezar las operaciones otra vez. ¿Qué estás haciendo? ¿Quieres venir al equipo? Y yo, en ese momento, no sé, había algo de mí como que el orgullo me decía, ay, no quiero volver a Remote Tier porque ya Mm. estoy como en otra etapa, ya quiero que mi negocio empiece, pero Ujú. me tuve que ser realista conmigo misma y decir, Racy, Remote Tier te va a dar la paz mental, estabilidad financiera que tú necesitas para seguir con tu negocio. Y tú sabes que con Remote Tier puedes organizar tus tiempos, vas a tener tiempo para hacer esto, si te organizas. Bueno, acepté, me ascendieron a directora de onboarding
a la directora de mi departamento que estaba antes, y yo entré cuando éramos otra vez 5 personas, porque Remote en ese momento no tenía, Volvió a votaron a cero. todo el mundo. Entonces quedamos nosotros arreglando todo lo que había quedado de cuando cerraron. Entonces fue muy estresante y mucho trabajo. Pero en fin, de repente empezó otra vez el leadership, el CEO cambió, empezaron a contratar muchas personas, de repente 3 meses después ya éramos 80 personas en el equipo, plataforma online, o sea, empezó en realidad a acelerar un proceso bastante alto, ¿no? Y mi trabajo se volvió bastante grande, o sea, era mucha responsabilidad. Entonces, bueno, me voy a Bali, nos regresamos a Bali y en Bali me doy cuenta que para la posición que yo estaba de ya directora, estaba en muchas llamadas con los líderes, con el CEO, y yo trabajaba hasta las 2, 3 de la mañana, ¿no? Y al día siguiente ya estaba como, ay, no quiero hacer nada para trabajando remoto, aquello. Bueno, este año yo sí me propongo y digo, el año pasado, no, este año yo digo, ¿sabes qué? Yo necesito que trabajando remoto empiece a funcionar, empiezo a manifestar, a manifestar, a manifestar, a crear contenido, a crecer el equipo y me llega la oportunidad de hacer como un partnership con una agencia de marketing, una agencia de lanzamiento. Y yo al inicio, ay, no sé si lo quiero hacer, si no, y bueno, lo acepté, empezamos a trabajar juntos. Finalmente con la estrategia de ellos y ellos ayudándome y que yo, algo que aprendí es que yo antes quería hacer todo yo sola, me costaba mucho delegar, me costaba mucho confiar, me costaba mucho soltar el control y cuando empecé a soltar el control, confiar, invertir, porque también Remoteer me permitió invertir en mi equipo, traer un asistente virtual, contratar a alguien para que me ayude con la parte de community manager, mi negocio empezó a florecer cuando yo empecé a invertir en las personas ciertas para mi negocio. Entonces llega junio de este año y empezamos a hacer lanzamientos de nuestro programa, hacer todo el rebranding, me empieza a ir súper bien. Y ya ahí yo empiezo a considerar, y no te voy a mentir, desde que yo llegué a Bali desde enero, ya yo estaba considerando dejar Remoteer por diferentes razones. Uno, el time zone era muy difícil para mí y yo sabía que yo quería estar en esta parte del mundo. Dos, siento que el nivel, o sea, como que ya yo no iba a poder seguir escalando en la empresa, o sea, yo no iba a llegar más que la directora de mi departamento, ¿no? Entonces se empezó a volver muy repetitivo, ya no era desafiador. Yo me di cuenta también de que me levantaba todos los días y me emocionaba hacerlo de trabajando remoto y cuando tenía que hacerlo de Remoteer, ¡ay! Me daba una frustración, ya no estaba apasionada por lo que estaba haciendo. Yo siento que el trabajo que yo manifesté hace 5 años, que era de Remoteer, ya eso yo había como crecido a esa oportunidad, ya estaba lista para manifestar lo próximo, que era mi proyecto, ¿no? Porque nosotros vamos creciendo con nuestras experiencias. Había gente que me decía, pero Reisy, ¿pero cómo que quieres renunciar si tú siempre habías querido eso? Y yo, claro, pero esa era la Reisy desde hace 5 años, no la Reisy Claro, de ya hoy. está. Claro, la Reisy de hoy quiere tener su proyecto, quiere ayudar a personas en Latinoamérica, porque eso también para mí, esa misión me vino muy fuerte de ayudar a personas en Ujú. Latinoamérica a tener acceso a este tipo de oportunidades, más que todo después de la pandemia, que el trabajo remoto se aceleró un montón, ¿no? Sí. Y esa misión me vino muy, muy fuerte. Yo también en Bali hice miles de ceremonias, como te podrás imaginar, o sea, ceremonias de plantas medicinales, vi a todos los healers y todo eso también me ayudó mucho a conectar con mi poder y con mi misión y yo me di cuenta que ya Remoteer no era mi misión, fue un gran proceso y gran parte para llegar a donde estoy acá, pero ya no lo es. Entonces, llega agosto, eh, yo ahí como que ya tenía suficiente como dinero en el banco para decir, yo puedo soltar eso y seguir con trabajando remoto, pero tenía mucho miedo. ¿Cuántos meses podías durar? ¿Lo calculaste? Sí, podía durar como 6 meses en Bien. ese Fondo de momento. emergencia. Claro, y mi pareja, él es muy de tomar riesgo, me decía, ya, deja Remoteer, yo estaba teniendo mucha ansiedad, no podía dormir porque no tenía cuándo dormir, me estaba afectando mi salud mental. Pero me Ujú. daba miedo soltar esa seguridad, me daba miedo soltar Remoteer, que también había sido parte de mi identidad por tantos años, ¿no? Ahí Yo va. soy la directora de Onboarding en Remoteer, también la utilizo para mi marca, entonces era como que, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Entonces me fui a Lombok, Claro, y ajá, cuesta soltar las cosas que suenan bien. Porque sí, para mí tu caso es lo que suena bien desde afuera. ujú, Otro dice, uy, qué cool ser la directora de onboarding de Remoteer, pero no se siente bien hacerlo. total. Entonces ahí es difícil soltar.
Claro, y la gente decía, pero Racy, si tienes un trabajo en Remoteer, no más digitales, más bien como que Remoteer te da un presupuesto anual para que tú te vayas a viajar. Ellos más bien Ujú. es una empresa que te dice, no te quedes en un lugar, viaja porque tú eres parte de nuestro brand. O sea, ¿sabes? Claro. Como que algo que totalmente se alinea a mí, las personas como que soñaban en trabajar ahí, pero ya no era para mí. O sea, ya yo había crecido esa Ujú. oportunidad, ya yo estaba lista para lo próximo. Entonces, bueno, con todo ese miedo, yo trabajándolo, pero había algo de mí que decía, Rey, lo tienes que soltar y en el momento que tú lo sueltes trabajando remoto, se va, pero por el cielo, ¿no? Porque ahí ya tenía estabilidad, pero tampoco, o sea, ya yo estaba ganando lo suficiente o un poquito menos de mi salario en remote year. ¿Qué pasa? En Perfecto. agosto me tomo una semana libre. Una semana libre, me iba a Egipto, entonces me fui a Lombok, a una isla de Indonesia, con unas amigas. Hicimos una ceremonia de hongos, plantas medicinales. No sé si se puede hablar de esto aquí en el podcast, pero Se bueno, puede. ok. A mí las plantas medicinales me han ayudado muchísimo, ¿no? Yo lo hago siempre con personas no, que saben de la medicina. Y en esa ceremonia para mí fue muy claro, yo literal me vi a mí diciéndome, Reisi, suelta. Y yo en ese Ujú. momento estaba haciendo un curso de meditación para ser profesora de meditación. Y tenía remote year, trabajando remoto y el curso de meditación que me quitaba tiempo. Y yo me acuerdo que antes de irme a Lombok, a esa isla, yo dije, voy a dejar el curso de meditación porque no me da para hacer las tres cosas. Y en ese journey que tuve de la planta, me dije a mí misma, tú no tienes que dejar el curso de meditación. El curso de meditación lo único que va a hacer es expandirte más y ayudarte en tu proceso de trabajando remoto. Tú lo que tienes que dejar es tu trabajo. Mira, Magali, yo al día siguiente me desperté y tomé la decisión. Yo voy a soltar el remote year. Al día Bien. siguiente, esperé un día más, llamé a mi jefe, renuncié. Y en el momento que yo renuncié, obviamente mi jefe estaba en shock de que yo renuncié. No tenía ni idea, me ofreció quedarme part-time, más dinero, no te vayas, porque justamente estaban también en un momento de mucha transición y yo obviamente llevo 5 años con la empresa, el conocimiento que tengo, les di un mes y medio, no, yo me quedo un mes y medio y tal, pero yo sabía que ya. Y sabes que desde el día que yo cerré mi computadora, borré mi Slack de Remote Year, que lo agradezco muchísimo, todo lo que me ha dado, yo en ningún momento lo he cuestionado. O sea, yo ahora, desde que se lo Bien. solté, soy feliz, estoy trabajando remoto, que yo no digo que yo trabajo, o sea, yo me siento a hacer algo que me encanta, mi misión. Y desde que yo solté Remote Year, trabajando remoto, he podido ganar 2 o 3 veces más hasta que mi salario en Remote Year, por poder soltar eso que ya no me estaba funcionando. Espectacular. Me gusta. ¿Tuviste algún momento de estar cerca de tirar la toalla? De decir como, en todo lo que contaste hasta ahora, como, este es el momento donde tiro toda la mierda. Esto no funciona. Con trabajando remoto, sí. O sea, con Puede Remote ser Year con... no. Sí. Con trabajando remoto, sí. Uf, muchas veces. Muchas veces. Yo creo que por lo menos cada 2 meses me da una crisis con trabajando remoto. Mm, Eh, Ahorita ya es un poco diferente. Ahorita ya tengo un equipo, ¿no? De claro. personas que están conmigo. Estoy 100% dedicada a eso. Veo también mucho impacto en las personas, o sea, todas las personas que yo he podido ayudar, en muchas de las personas de mi comunidad son mujeres. Otra cosa también que yo quería traer de trabajando remoto no es solamente promover el trabajo remoto como nómada digital que viaja, porque para mí en Latinoamérica es mucho más que eso. Para mí en Latinoamérica el trabajo remoto de las personas, yo siendo venezolana también, o en Argentina, las personas de esos países donde la moneda está muy evaluada, donde hay mucho desempleo, que se puedan beneficiar de encontrar clientes o trabajos en otros lugares y así tener una mejor vida para ellos y para su familia, o las madres, Ujú. ¿no? Que abandonan sus carreras profesionales porque no tienen flexibilidad en el trabajo, que puedan trabajar desde casa. Personas con discapacidades o personas que en Latinoamérica pasa mucho que nos mudamos a las ciudades, no sé, en Sao Paulo se viene todo a Brasil porque ahí es donde están las oportunidades. No, ¿qué tal que tú te puedas quedar en tu ciudad con tu familia, con tus amigos, con las personas que amas, teniendo un trabajo y sin tener que irte a otro lugar que no quieres por una Exactamente. oportunidad de trabajo, ¿no? Entonces, para mí esa fue Ujú. mi misión principal, era como que para mí trabajando remoto no es solamente promover
el estilo de vida nómada digital, que es el que yo tengo, sino que va mucho más allá de eso. Para mí el trabajo remoto es inclusivo, para mí el trabajo remoto puede cerrar brechas. En Australia hay muchas empresas, no se encuentra talentos. Y las empresas australianas se están abriendo a contratar remoto de otros lugares que necesitan personas que los contraten, ¿no? Entonces, esa es un poco Bien. la misión. Raíssa, ¿cuál dirías que es tu definición de éxito? Mi definición de éxito es siempre tomar decisiones que son auténticas para mí y honrar mi proceso. O sea, yo creo que somos seres humanos, estamos en constante evolución, no somos una cosa, yo no soy mi título en Estados Unidos, yo no soy mi trabajo en Brasil, yo soy lo que soy hoy en día y lo que mi alma quiere experimentar. Yo creo que el éxito para mí es eso, es siempre honrar mi proceso, dejar, soltar las cosas que ya no son para mí. Y realmente para mí mi éxito ahora es realmente poder hacer que trabajando remoto crezca de una forma que todas las personas en Latinoamérica se puedan beneficiar de esta nueva modalidad de trabajo, que puedan tener más libertad en su vida, sea cual sea su objetivo, ¿no? Tener más libertad Me encanta. geográfica, acceso a salarios más competitivos y ser una gran advocate, no sé cómo se dice eso en español, de esta nueva modalidad de trabajo y de más libertad, porque el mundo está cambiando, el trabajo está resignificando a lo que se hace en un lugar a donde se va, y yo creo que de aquí no hay vuelta. Sí, 100%. Ahora, ¿cómo vamos a cerrar este capítulo? Te voy a dar un espacio de palabras finales desde Argentina hasta Australia, que estás en el futuro 12 horas más adelante que yo. Quiero que me vengas con palabras de cierre inspiradas desde el futuro. Inspiradas en el futuro, o sea, como que un mensaje a las personas que nos están Un escuchando. mensaje, sí. Un último mensaje. Yo creo que lo más importante de todo y en mi proceso es eso, es mirar realmente de dónde vienen tus creencias y cuestionarte siempre. Si algo te da miedo, si juzgas a alguien o a algo, cuestionarte por qué lo estás juzgando. ¿Será que de repente tú quieres ser parte de eso? Muchas veces juzgamos porque queremos ser parte de eso, ¿no? Entonces, creo que eso es lo más importante, cuestionar tus creencias. Mi proceso entero de vida ha sido un proceso de desconstruirme para construir realmente quién soy. Y yo creo que eso es lo más lindo de la vida. Tu realidad no es tu situación actual. No, tu realidad tú la puedes crear. Entonces, ese es un poquito. Yo siempre digo que estamos aquí para vivir la vida que merecemos y no la vida que aprendemos a vivir. Ahí va. Gracias, Raíssa. Gracias por compartir todo esto. Gracias a ti, yo estoy súper, súper contenta. A mí siempre me encanta compartir y bueno, yo te sigo desde hace tiempo y tu comunidad y es un gusto estar aquí con ustedes. Hermoso. Te mando un abrazo. Gracias, abrazo a ti también. Gracias por escuchar este capítulo. Si tenés una amiga o amigo que le pueda gustar, reenvíaselo, que nos ayuda a crecer. Todas mis reflexiones mientras construyo Tiene que haber algo más están en el correo semanal, al que lo podés recibir en tienequehaberalgomás.com/correo. Todos los links que hablamos de la conversación están en tienequehaberalgomás.com y mandame tus comentarios por redes sociales en @tienequehaberalgomás. Nos vemos la semana que viene.